Entonces, pues vamos a empezar con este tema de hoy y se conecta mucho. Recordemos que todo lo que es la escritura y más a lo largo de todo lo que hizo Yeshua se va conectando con todo lo que él está hablando, con todo lo que él va haciendo a lo largo de su proceso, a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida. Todo se va conectando y nos va mostrando paso a paso, qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Las clases pasadas estuvimos hablando sobre el desafío de la humildad, cómo nosotros como discípulos, como siervos, como seguidores del Eterno, pues tenemos que ser, ¿qué? Humildes, ¿cierto? Que tengamos más humildad sobre todo. Y algo que se va a unir con todo esto que estudiamos las clases pasadas es los versos que vamos a empezar ahorita o que se va a empezar a ver con este sermón del monte, ¿sí? En este en este verso, hoy vamos a ver solo el verso 3, pero como yo siempre les he dicho, lo voy a conectar con el verso por verso, pues para entender un poquito el trasfondo y no llegar así solo a entender esto, sí, es muy bueno solo lo que Joseph enseña, digamos, en el audio solo de letras rojas, pero digamos para la mayoría de los que estamos acá, me incluyo porque yo todavía no he estudiado todo el verso por verso, ¿sí? Entonces hay cosas que se salen, hay cosas que nos quedan como con preguntas, ¿sí? Entonces como para no dejarlo solo todo así como por encimita, vamos a estar estudiando también un poquito a profundidad el contexto del por qué se da este verso, ¿listo? Y vamos a ver cómo se conecta también con lo que ya estábamos hablando. Entonces, recordemos que la clase pasada estábamos viendo todo lo de la humildad, cómo Yeshua tomó el lugar, ¿cierto? Del pueblo, de la nación, de lo que hizo Adán, todo lo que ellos fallaron, pues ¿qué hizo Yeshua? Yeshua tenía que hacer algo para restablecer todo eso que se perdió, ¿cierto? Por eso él se hizo humilde, por eso él tomó nuestro lugar, ¿sí? Y pues acá vamos a ver cómo Yeshua ya nos empieza a dar sermón de cómo nosotros como discípulos debemos comportarnos, de cómo nosotros como discípulos debemos de ser a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y eso es todo lo que da en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte no solo da palabras para todo el pueblo, como ya ahorita lo vamos a ver, sino directamente a aquellos que lo quieren seguir realmente como sus discípulos, ¿sí? Y hoy vamos a ver el primer paso, ¿sí? Este sermón se va a dividir, son 3 capítulos de los cuales vamos a ver varias secciones, ¿sí? Es decir, cada tema va a ocupar cierto tiempo. Entonces, no se preocupen, todos los vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Este sermón del monte es el más largo que está con referencia a las enseñanzas de Yeshua. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este primer, bueno, con este tema más bien. Estoy acostumbrada con las 66 sesiones. ¿Listo? Entonces, recordarles que pues son 3 capítulos, este es el más amplio de todos los estudios que hizo Yeshua, ¿sí? Y para entender un poquito el cómo es que realmente Mateo llegó a hacer o a transcribir todo esto, todo el centro de la doctrina, que realmente estos 3 capítulos, si ustedes ven, es casi el resumen de todo su ministerio, de todo lo que él enseñó a lo largo del resto de los 3 años, ¿sí? Es como el motor, es el tema central de todo lo que él enseñó y no solo eso, sino que lo demostró en su propia vida, ¿listo? Que es algo que también nosotros debemos de tener. Entonces, cuando hayamos comprendido realmente el Sermón del Monte, estos 3 capítulos, vamos a ver, vamos a entender realmente qué era lo que Joshua nos quería decir y a qué nos está llamando.
¿Listo? Algo que debemos de recordar, y esto lo vimos con el tema o la sesión de 66 sesiones, pero de Mateo, ¿sí? Este curso, bueno, esta clase como tal, vimos cuatro sermones de los cuales se estudiaron, ¿sí? O si no lo hemos llegado, hay unos que todavía no hemos llegado a Mateo, hay otros que ya están estudiando conmigo Mateo los jueves. Entonces, ya cuando estemos, vamos a ver que vamos a ver solo cuatro sermones principales, ¿sí? En este de 66 sesiones, recordemos que son panoramas, entonces no entramos muy de lleno a cada uno de los sermones. Aquí sí vamos a entrar un poquito más a profundidad en casi todos los sermones que se ven en Mateo, ¿sí? Pero hay cuatro principales, entre ellos este, el Sermón del Monte, o otros le dicen las bienaventuranzas, ¿sí? Como que lo dividen en dos. Unos dicen, no, es el sermón del monte, otros no, las bienaventuranzas. Bueno, es el mismo sermón del monte, pues dando las bienaventuranzas y todo lo que el discípulo como tal debe hacer en diferentes aspectos, ¿sí? ¿En qué aspectos lo podemos tomar? ¿En qué aspectos, por lo menos en la parte financiera, en la familia, con los demás? Todos esos temas los vamos a tratar porque pues esos son temas que habla ahí Yeshua con respecto a cada uno de estos. ¿Listo? Y recordar que Mateo, cómo llegó a ser capaz de hacer y tomar nota de cada uno de estos textos y poderlos escuchar de manera tan detallada, porque acá vemos que es tan detallada y pareciera que no le faltara nada, ¿cierto? Y que tampoco tendríamos que añadirle o quitarle, como que no le sobra nada. Nosotros lo leemos y decimos, pues acá está resumido todo, ¿qué le voy a quitar o qué le voy a añadir, ¿cierto? Entonces recordemos que él era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Mateo. Por eso, digamos que la disciplina de él de cobrar impuestos, y recordemos que para esa época no había computador, no había calculadora, no había nada de estos utensilios que hoy utilizamos, ¿cierto? Por lo menos tenemos una computadora y guardamos 1000 archivos, y si se nos olvidó algo, pues vamos al archivo, lo abrimos, medio lo leemos y ya se nos viene a la cabeza todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en ese entonces? En ese entonces, pues primero no había bibliotecas donde uno iba y buscaba y recordaba todo, o no tenían, digamos, como la facilidad de tener todos los datos. Muchos de los datos que él hacía era con una técnica llamada taquigrafía, que era que recopilar datos en su cabeza y después tratar de escribirlos. Y más que recordemos, para esa época no era tan fácil el escribir, eso era o en pergaminos o en tablas de piedra, ¿sí? O en pieles, ¿listo? Y pues eso no lo hacía cualquier persona. Eso era personas que tenían pues poder adquisitivo para poder adquirir. La piedra era más fácil de conseguirla, por eso es que casi todas las profecías, cuando el Eterno decía divulguenlas, estaban escritas o en madera o en tablas de madera o en piedras. ¿Por qué? Porque es más fácil de conseguir eso, ¿sí? A conseguir pieles o pergaminos. Cuando está escrito en pergaminos o esto es porque realmente, digamos que la persona tenía un poder adquisitivo o alguien le podía ayudar y le podía brindar estos materiales. ¿Listo? Entonces, imagínense, y hay dos posibilidades de las que Mateo pudo haber hecho esto. La primera, que tuvo una memoria muy grandiosa y después de cada sermón o después de algún tiempo cogiera y escribiera cada una de las enseñanzas, ¿sí? Que tuviera una memoria muy privilegiada. La segunda opción es que él ahí mismo en el momento, así como nosotros cuando estamos estudiando así en clases, vamos tomando nota de lo que van diciendo. Él hizo algo de casi transcribir en vivo
todo lo que estaba escuchando. Imagínense esa capacidad, ¿no? Entonces, eso pues es algo de lo que no sabemos realmente él cómo transcribió todo esto, pero sí podemos tener como estos dos principios que realmente son importantes. ¿Listo? Y algo que la tradición cristiana, sí, sin importar la denominación, o bueno, algunas denominaciones, dicen que realmente Yeshua enseñó fue algo nuevo, una ley diferente, que él vino y dijo, no, yo ya no les voy a hablar de lo que dice la ley de Moisés, sino yo voy a instaurar una nueva ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basan en los textos donde están en Mateo 5 más que todo en el del 18 del 21, ¿sí? Más hacia estos que ya habla de temas específicos, perdón. Habla de temas específicos, ¿sí? Y ahí donde dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, pues ahí en esos es cuando se basan y dicen, no, Yeshua está diciendo que ya no tenemos que hacer esto de la ley escrita, de la ley dada a Moisés, sino de cuál ley, sino la que Cristo vino a implementar, ¿sí? Y pues esto es algo que vamos a ver y vamos a entender, vamos a estudiar acá a lo largo de todas estas letras rojas, también a mirar si fue que él desechó realmente la ley de Moisés o realmente la instauró. Es decir, ya muchos de nosotros sabemos que él lo que vino es a decir las palabras de Dios y las palabras de Dios, pues, ¿dónde están? En la ley dada a Moisés, ¿cierto? Pero ¿cómo ahora vamos a tenerlo? Vamos a tener bases escriturales, ¿sí? De decir, no, es que a mí me dicen, no, es que mire, Yeshua dijo acá esto, 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 pero él lo dijo, esto fue ley nueva. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a contrarrestar eso? ¿Cómo le vas a decir a los demás? No, esto lo sacó de tal y tal verso, ¿sí? Por lo menos que lo tengamos ahí anotado al lado del versículo, pues eso nos ayuda a decir no. Él sí habló las palabras del Padre y están escritas en tal, tal, tal lado. ¿Listo? Y esto que ayuda a que también nosotros tengamos claridad de que Yeshua no vino a hablar otra ley, no vino a hacer otra cosa, sino vino a implementar y vino a enseñar de una manera más correcta la ley dada por el Eterno. ¿Listo? Y que se la pasó a Moisés. Y vamos a tener una cita, vamos a citar ahorita a este libro del el judaísmo de Jesús. Se los recomiendo que lo puedan comprar, ¿sí? Vale más o menos acá en Colombia, vale como 150.000, 160.000 pesos. No sé, en México, ya tocaría que ustedes buscaran cuánto es en su moneda local, ¿sí? Y acá ya ustedes pueden mirar este libro, es muy bueno, ¿sí? Es de Mario Sabán, creo que acá la mayoría lo conoce, los que son más antiguos lo conocen. Él ha hecho varios estudios, por lo menos él tiene el libro de El cristianismo y el judaísmo, cómo se separaron, ¿sí? Otro libro que los recomiendo, yo no los he podido comprar o leer, pero sí tengo la cita de este texto, ¿listo? Entonces vamos a leer una parte textual de lo que Mario Sabán dice acerca de la enseñanza de Yeshua como rabino, ¿sí? Como si fuera de allá de los rabinos de Judá. Nosotros casi siempre lo sacamos o no nos cae como ahorita, ya lo tenemos un poquito más, ¿cierto? Como si hubiera sido un fariseo, un rabino de esa época. Pero antes no lo teníamos así, antes lo teníamos que desligado a que realmente fuera alguien estudioso que enseñara la palabra como lo es o actualmente los rabinos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver y vamos a citar esto. Y algo que cita acá, así como en conclusión de todo lo que vamos a leer, y es que Mario Sabán dice que si él hubiera estado en esa época,
él hubiera sido discípulo de Yeshua. Imagínense esto en palabras de un judío, no cualquiera lo dice, ¿sí? Incluso él enfatiza y dice que él y que las enseñanzas que hizo Yeshua a lo largo de su vida son todos doctrinas judías que se han dado desde antes de la época de él, es decir, desde antes o de todos los rabinos que habían antes de Yeshua y de todos los rabinos que han habido después de Yeshua, que no se ha salido del contexto de lo que es la fe hebrea como tal, ¿sí? Y por eso me pareció como interesante traérselos, porque pues nos trae y nos puede ayudar, por eso les digo que es bueno que se consigan este libro, porque pues nos ayuda a tener como un poquito más y poderlo también citárselo a quién, a los judíos. Si conocemos a ciertos judíos, pues podemos decir, mira, este libro es bueno, si no me crees, pues venga, lo estudiamos o lo leemos o tú mismo lo dices, lo estudias, lo lees y puedes sacar varias conclusiones, ¿no? No estoy diciendo que se tienen que basar en esto, que esto es realmente importante y que lo tienen que hacer, no, el que lo pueda hacer, bien lo puede hacer, si es como parte del contexto de lo que nosotros tenemos que ir investigando, ir indagando, ¿cierto? Y esto nos ayuda a saber qué es lo que piensa un judío acerca de las enseñanzas de Yeshua, qué es lo que dicen ellos acerca de Yeshua y de por sí a Yeshua lo tienen en alta estima en cuanto a sus enseñanzas, ¿sí? Eso es algo que dice. Y por eso vamos a leer esto, se los voy a acercar para que ustedes mismos puedan ver. No se ve tan claro, pero pues ya después ustedes lo pueden mirar mejor. Dice, Jesús nació, vivió y murió como judío. Jesús fue un judío observante, no conoció el domingo, sino el descanso sabático. Practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo. Fue un rabino en el mayor sentido de la palabra, un gran maestro. No fue un rabino consagrado institucionalmente, sino un maestro del pueblo de Israel. ¿Acá qué quiere decir? Que no fue estudioso, que no estuvo en una escuela como tal, sino que él estudió las escrituras y se dedicó fue a enseñarle al pueblo, ¿sí? No tanto ahí en una escuela ya encerrado, ¿sí? No, sino que se fue directamente al pueblo. Dice, no fue un rabino perdón, tuvo ciertas características proféticas porque denunció muchas injusticias que consideraba que no eran dignas de la nación, pero no por esta razón pretendió crear una religión ni abandonó jamás a los suyos, a nosotros los israelitas. Imagínate el cómo se mezcla y cómo se integra allí, ¿no? Y algo que acá dice cuando habla de que denunció muchas injusticias, pues recordemos que esto está hablando de Mateo 23, de Mateo, bueno, hay otro texto, no me acuerdo si es Mateo 7, donde habla de todo lo que estaban haciendo a nivel de ley oral, que estaban poniendo por encima las escrituras. A esto es a lo que él se está refiriendo, ¿sí? Y sigue diciendo más abajo, dice, esta obra que presento es el fruto de varios años de estudio e investigación. El libro es judío por partida triple. Es judío porque estudia la personalidad de un judío. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Es judío porque yo, su autor, Mario Sabán, soy judío. Y es judío porque estudiaremos la ética judía de la tradición rabínica en conexión con Yeshua o con Jesucristo, ¿sí? ¿Qué intento demostrar con esta obra? Que todas las enseñanzas de Jesús son plenamente judías y que todas ellas se encuentran en la más noble tradición del pueblo de Israel, que no existe ninguna enseñanza del rabino Jesús que no se encuentre dentro de las enseñanzas bíblicas o en la tradición de otros rabinos del judaísmo.
tanto en los rabinos cronológicamente anteriores como entre los posteriores a su figura. Probablemente lo novedoso del rabino Jesús fue su forma de exposición, su carisma. Sin embargo, podemos decir sin lugar a equivocarnos que el fondo de su pensamiento, su contenido esencial es plenamente judío. Imagínense todo lo que está diciendo este escritor y sigue diciendo. La única conclusión posible de esta investigación es que todo el judaísmo de que un judío acepta hoy en su canon está contenido completamente en las enseñanzas del rabino Jesús. Qué conclusión, ¿no? Diciendo que todo lo que cree el judaísmo está encerrado en estos cuatro evangelios. Resumido, imagínense. Dice, lo que intentaré realizar es una comprensión de sus enseñanzas. Tengo que partir de un axioma fundamental. No podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo primero si no comprendemos profundamente el judaísmo. Sí, es decir, si no comprendemos el pensamiento hebreo como tal, ¿sí? Dice, no podemos estudiar a Jesús desde el cristianismo porque Jesús no era un cristiano, sino que un judío. Lo que demostrará este libro es simplemente que todas las enseñanzas éticas del rabino Yeshua se encuentran en la tradición hebrea y que por lo tanto, desde el punto de vista ético, el cristianismo es en realidad una continuación absoluta del judaísmo. Muchos autores hablan de dos procesos simultáneos, el proceso de continuidad y el proceso de discontinuidad. Desde mi punto de vista y después de haber concluido esta obra, puedo hablar simplemente de continuidad. Es decir, ¿por qué continuidad? Porque todo lo que enseñó Yeshua, todo está basado en el contexto judío, todo está basado en lo que creían realmente como pueblo hebreo, ¿sí? No que haya sido de realmente diferente, que fue discontinuo, fue cuando fue provocado por los gentiles, y él mismo lo dice acá. Dice, el proceso de discontinuidad cuando comenzó fue provocado por los gentiles que se integraron al seno del movimiento judeo-nazareno a mediados del siglo II. Es en realidad durante el siglo II cuando podemos hablar del concepto de discontinuidad. Y esto lo podemos recordar como cuando estudiamos todo el curso básico, este tema 7, ¿sí? Si no estoy mal, que es donde vemos toda la historia de cómo se separó el judaísmo, o bueno, cómo se separó todos los creyentes de la parte hebrea, de la parte judía, a serlo totalmente desconectado y hacer como si hubiera sido una nueva religión, algo nuevo del cual nace pues el catolicismo, ¿sí? Por eso dice que acá pues no puede ser una discontinuidad, sino continuidad, ¿sí? Y sigue diciendo acá en la última parte, dice, el judaísmo de Jesús es una perspectiva particular de un rabino del judaísmo. El cristianismo del siglo II, para lograr su independencia del judaísmo, necesitó transformarse en pagano cristiano porque el cristianismo original es puro judaísmo ortodoxo desde la visión del rabino Yeshua. Entonces, si vamos en este sentido, sí, en esto que nos dice acá Mario Saban, pues que nos está diciendo que Yeshua no fue en nada en contra de lo que su padre estipuló desde el principio y ni siquiera de los que propiamente estaban enseñando en su época, sino que lo hizo desde una visión completamente diferente, ¿sí? Y basado en textos totalmente de la Tanakh. Él nunca o ninguno de los versos que vamos a ir estudiando lo sacó de la manga, se lo inventó, nada de eso.
Y pues muchos de nosotros que venimos del contexto cristiano, podríamos decir, sí, él se lo inventó porque pues yo no tengo referencias de que él esto lo haya dicho o haya dicho, no, es que escrito está, pero vamos a ver que Yeshua hizo algo parecido a lo que hizo Pablo en sus cartas. Pablo, ¿qué hacía? Pablo a veces citaba las escrituras sin decir escrito está, solo daba el verso, ¿sí? Lo mismo hacía Yeshua. Yeshua citó ciertas escrituras y por eso vamos a ver las referencias en cada uno de los estudios, en cada uno de los versículos. Voy a tratar de tenerles las referencias de lo que Yeshua estaba hablando ahí, cómo encontramos estos versículos a lo largo del Tanakh, ¿sí? Puede que no en la Torá, pero sí vamos a verlo a lo largo de los profetas que también pues tienen palabra del Eterno, ¿no? Y pues vamos a ver estas referencias y vamos a leer estos tres versos que nos corresponden hoy y vamos a ver las referencias. Recordarles que si tienen preguntas, inquietudes, si ven que voy muy rápido, porfa, pueden alzar la mano, preguntarme, interrumpirme, no hay problema, listo, porque la gracia es que el tema quede entendible, ¿sí? Que todos lo podamos entender, no solo yo, sino todos ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a leer estos primeros versos. Dice, recordemos que estamos en Mateo 5:1, ¿no? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces, esta parte que está subrayada ahí en rojo, que es el verso 3, el cual sí son las palabras de Yeshua, son las que vamos a tomar ahorita acá de referencia. Vamos a ver a lo largo del Tanat cómo es que realmente Yeshua no solo estaba pensando en un verso como tal, sino que estaba pensando en varios versos y lo resumió de una manera grandiosa, ¿no? Entonces vamos a ver de qué fuentes obtuvo este verso 3. ¿Listo? El primero está el Salmo 41:1, que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Eterno, ¿sí? Este es una parte. A decirles que algunos de estos versos, sí, yo se los cita en su estudio verso por verso, este es de este mismo capítulo, ¿sí? Y yo le anexé unos que me pareció muy buenos, incluirlos y que fueran como complementarios, ¿listo? Como para que no se asusten, no diga que lo saqué como de no sé qué, ¿listo? Isaías 57:15 también lo podemos ver. Dice, porque así dijo alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si vemos, nos está llevando a lo mismo de bienaventurados que los pobres de espíritu, los quebrantados, los humillados de espíritu, ¿sí? O los humildes de corazón. Y sigue en Isaías 11:3, dice, y le hará entender diligentemente en el temor del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. ¿Sí? En el Salmo 34:18 también nos dice, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? Imagínense, no se basó solo en uno, sino en varios. Y si ustedes buscan, yo creo que hay muchos más. En Sofonías 3:12 también nos dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Eterno. En Jeremías 20:13 nos dice, cantad al Eterno, load al Eterno, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos.
Este es el verso más clave de todos, que yo digo, de aquí es posible que Yeshua se hubiera basado este verso y es de Isaías 66:2. ¿Qué dice? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ¿a qué? A mi palabra. Entonces, si vemos todos estos textos, ¿sí? Que se dan acá como referencia, nos ayudan a saber que realmente Yeshua no estaba sacando esto del lazo, de la manga, sino que realmente él tenía un contexto y sabía por qué estaba citando cada uno de estos textos y su importancia, al cual vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, realmente vemos que a él no se le ocurría nada, ¿cierto? Sino que él daba ¿qué? Las palabras que su padre le dijo que tenía que decir. Él estaba repitiendo lo que su padre le decía. Incluso él, en uno de las enseñanzas que él dijo, dice que él no vino y que él tiene por mandamiento hablar las palabras del Eterno, las palabras de Dios. Entonces, imagínense esto, él no se podía haber sacado esto de la manga, sino que realmente tenía que haber que basado en otros textos. ¿Y por qué solo saco textos del Antiguo Testamento o del Tanakh? Porque realmente para la época de Yeshua era la única que se tenía como escrituras del Eterno, ¿sí? Ay, qué pena con ustedes. No se me ha quitado toda la tos. ¿Listo? Entonces tenemos acá, como les decía, entonces él vino a hablar o a traer el mandamiento de quién? Del Padre, a repetir y recordar que para la época de Yeshua, que era lo único que estaba escrito y establecido como escrituras, el Tanakh, ¿sí? El Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver. Ya ahorita mirando todo esto y haber hecho como un entrelace de todos los pasajes que él citó, sí, de todos estos profetas y salmistas que él como citó, tenía en su mente. ¿Sí? Vamos a ver que Yeshua, siendo nuestro hermano mayor, por así decirlo, al cual tenemos que seguir, ¿sí? Es como un niño chiquito que tiene a su hermano de 5 o 10 años más grande. Entonces, ¿qué hace este niño? Pues va a seguir a su hermano, ¿sí? Lo mismo nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua, de nuestro maestro. Si nosotros realmente queremos ir y compartir y predicar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Yeshua en la tentación, lo mismo que está haciendo Yeshua acá con este verso, que es que citar las escrituras. Ya nosotros no tenemos que inventar algo. ¿Para qué decir que vamos a inventar el hilo rojo cuando ya está inventado, sí? Lo único que tenemos que dar es que el contexto, poner las palabras un poco más clara para que la podamos entender, al igual que lo hizo Esdras y Nehemías allí en Nehemías 8, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer y es solo darles el sentido, pero que estudiemos completamente y netamente, ¿qué? La palabra de Dios. Así como podemos tener textos que nos ayuden a aclarar ciertas cosas, que digamos como este libro de Mario Sabán, que pues nos ayuda a tener evidencia desde un pensamiento judío, qué es lo que dicen ellos, cómo ellos demuestran que realmente está hablando Yeshua de las escrituras hebreas y esto nos ayuda a nosotros también, ¿qué? A poder entender y a poder comprender un poquito más lo que Yeshua quiso decir a lo largo de las escrituras, ¿sí? Por eso es que nosotros no tenemos que salirnos de las escrituras, ya lo profético está escrito, ¿sí? Ya alguien que te venga a decir, no, es que yo tengo una nueva palabra de Dios y te la vengo a decir, es como les hablaba cuando estábamos estudiando Mateo 4 o 3 no, no, en el 4 estábamos hablando que nosotros no podemos tener por sentado que cada visión, que cada sueño, que cada ángel que se me aparezca,
y me diga algo, eso yo darlo como si fuera palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque primero tengo que revisar si lo que esta persona me dijo es coherente con lo que dice las escrituras. Si no es coherente, pues ¿qué tengo que hacer? Desecharlo, porque es posible que sea piedra de tropiezo para que yo pueda seguir al Eterno, ¿sí? Por eso es que todo lo debemos de basar bajo las escrituras. La palabra profética ya está totalmente escrita, ya la tenemos de principio a fin. Incluso Pedro lo llegó a decir. Tenemos la palabra profética más segura y él mucho más que vio sanidades, vio milagros, incluso estuvo allí en el monte de la transfiguración, vio este proceso y aún así, ¿qué dijo? Tenemos la palabra profética más segura. Incluso Pablo también en un momento dijo, si un ángel, si un profeta, si alguien le está diciendo o enseñando algo que vaya en contra de las escrituras, y para la época de Pablo que era solo las escrituras, recordemos el Tanakh, el Antiguo Testamento. Si alguien se salía de esto o decía que esto no debíamos guardar, lo que pasaba, se estaba haciendo maldito. Incluso Pablo lo dice así, sea anatema. Entonces, esto es algo que tenemos que recordar. ¿Listo? Volviendo al tema del verso 3 de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, acá podemos recordar un momento en el que Yeshua estaba enseñando, ¿sí? Y están Marta y María, que lo encontramos en Lucas 10:40, que nos dice, pero Marta se preocupaba mucho por qué haceres y acercándose dijo al Señor, entonces, ¿qué estaba pasando? María estaba sentada ahí al lado de Yeshua, escuchando sus enseñanzas, deleitándose con él, ¿sí? Y Marta estaba preocupada por el qué hacer, por atender a los invitados, por tener todo ordenado, que no se viera nada fuera del lugar. Estaba, mejor dicho, corriendo de un lado para el otro, ¿sí? Pero no se dedicó y no tomó tiempo en un minutico, unos 5 minutos, bueno, de un tiempo específico de escuchar lo que Yeshua estaba diciendo. Por eso es que Marta empieza así, le dice, y le dice al Señor, dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, ¿no te da cuidado que yo esté acá dando por lado y lado y ella ahí sentada sin hacer nada? ¿Sí? Pues, ¿qué le dice? Dice Yeshua, le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué será esto que es necesario que saquemos, que invirtamos tiempo en escuchar lo que Yeshua nos está diciendo, en querer entender y practicar lo que Yeshua nos está diciendo? ¿Por qué? Y eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Y a veces nosotros nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos en el afán de la vida, en el afán del trabajo. Ay, no, es que llego tan tarde y no me puedo conectar a las clases. Llego tan tarde y para leer y para estudiar, ya estoy demasiado cansada. Prefiero dormir o cansado y prefiero acostarme, ¿sí? El que nosotros no dediquemos cierto tiempo al Eterno que nos cueste, sí, a veces nos cuesta dedicarle o sacarle tiempo al Eterno, más cuando tenemos muchas responsabilidades a lo largo del día, ¿cierto? Pero con que le dediquemos 10, 20 minuticos, esto nos ayuda a salir del afán, de la extenuación de lo que tiene este mundo. El mundo solo quiere que tú te distraigas, que mantengas tu mente por allá lejos, pero menos cerca de las escrituras, ¿sí? Eso es algo con lo que luchamos día tras día, unos, el querer estar y cansados y solo quieres como distraer su mente con otras cosas, entonces llega y se directamente a qué, al televisor o a escuchar música o a escuchar otras cosas, pero dejamos de lado
al Eterno, ¿sí? Puede que no lo hagamos, pero a veces se nos olvida esa importancia de estudio que nosotros tenemos, que no solo es leer, sino también estudiar y entender realmente lo que dice el Eterno en su escritura, ¿sí? Por eso, si nosotros estamos tomando, estamos apartando este tiempo de clase, no solo este, con Rafa, con Erika, o estás estudiando tú mismo, escuchando los audios de Joseph y empiezas a transcribir y empiezas a mirar qué es lo que está diciendo, mirar si es verdad, dónde dice eso, que él está citando, si todo lo que él dice de Israel, todo lo que dice de un evento histórico, realmente sucedió, si pasó así. El hacer esto, pues que está haciendo que nosotros estemos estudiando y estemos colocando en nuestras vidas algo que no se nos va a quedar quitado. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando, porque Dios te ama y ya te escogió para la mejor parte, para la eternidad, ¿sí? Por eso es la parte de la cual no se nos será que quitada. ¿Listo? Y es algo a lo que nosotros tenemos que llegar a ver, que nosotros no estemos estudiando solo por estudiar o solo por aprender, tener más inteligencia, sino que lo hagamos más ¿por qué? Por agradar al Eterno y porque saber que si estamos aquí recibiendo de Él, queriendo aprender, queriendo indagar de Él, es porque Él ya nos escogió y quiere que nosotros estemos toda la vida con Él, ¿sí? Y ya ahora sí, esto es como un parte introductorio de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Y vamos a entrar ya directamente a estos versos que vamos a ver acá, ¿listo? Me avisan si se interrumpe o si hay un fallo de conexión, porque está como mi internet un poquito inestable. Entonces, si hay algo, porfa, me avisan para yo entonces dejar solo la presentación como tal, compartirles solo con eso, a ver si no queda como tan pesada la red, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el verso uno. Dice. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Acá algo que podemos ver y es que Yeshua no estaba hablando entre las multitudes. Acá en este sermón del monte que vemos en estos tres capítulos, él lo hace como a solo a sus discípulos, no es como las películas o como lo vemos ahí en la imagen que él está sentado y toda la cantidad del mundo ahí rodeándolo, no, estaban solo cierta cantidad de discípulos, no se sabe si los 12, si los 70, no se sabe cuántos estuvieron ahí con él, ¿cierto? Pero les está hablando esa los discípulos, por eso dice, viendo la multitud, pues que prefirió apartarse y subir al monte él solo y se sentó allí al ver los discípulos que él se sentó ahí, pues que dijeron, vamos a donde el maestro. Entonces, ¿quiénes se acercaron a Yeshua? Los discípulos. Todas estas palabras que se los da es para quiénes? Para sus discípulos. Si nosotros realmente queremos estar y ser de los discípulos de Yeshua, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que está diciendo en estas palabras. Estas enseñanzas de estos tres capítulos son para sus discípulos, no para las multitudes, no para todo el mundo, es para aquel que realmente lo quiera seguir y quiera servirle a él, ¿sí? Y recordemos que él tenía varias opciones. Él tenía la opción de enseñar a nivel público, así como lo hacen los evangelistas, cantantes, predicadores de fama mundial, que ellos si no llenan un estadio, si su iglesia no está llena, pues se sienten incómodos, ¿cierto? Pero también hay otros que son llamados a hacer ¿qué? De ciertas personas, de un grupo en específico. Esto lo podemos ver con las iglesias chiquitas, por así decirlo, en nuestros contextos, o un grupo chiquito como el que él tenía de 12 discípulos, ¿sí? Él no se centró en los números, él no se centró en las cantidades, sino se centró en qué?
en el individuo, ¿sí? Por eso los 12 discípulos eran más cercanos. Él tuvo, ahí dice que tuvo 70 discípulos más, pero realmente los más cercanos, ¿quiénes fueron? Los 12, los que pasaron con él diario, vivieron, estuvieron bajo las enseñanzas. No sabemos los 70 si todos estuvieron ahí fielmente detrás de él, escucharon las mismas enseñanzas, vivieron lo mismo, ¿cierto? Pero vemos cómo en los evangelios pues se resalta más a los 12 que él llamó, ¿no? Y pues vemos que él daba de comer a las multitudes, él era una persona que lo seguía en las multitudes recorrían miles y miles de kilómetros con tal de seguirlo, ¿sí? Con tal de estar allí, con tal de que lo sanara, de que les diera un milagro, de que les diera algún tipo que nomás con solo tocarlo ya se desprendiera el poder, ¿cierto? Lo podemos ver con esta mujer del flujo de sangre. Otros lo hacían no con tanta fe, sino que solo por querer tocarlo, solo por querer estar allí, pues él realmente estuvo lidiando con mucha gente a lo largo de su ministerio, ¿cierto? Pero él se enfocó en todas esas multitudes, realmente él daba todas sus enseñanzas y más profundas a todas las multitudes cuando si nosotros vemos a lo largo de Mateo, de los evangelios, él cada una de sus enseñanzas que daba a la multitud era en forma de parábolas. Ya cuando estaba solo con los discípulos es que les daba enseñanzas más profundas, ¿sí? Por eso si nosotros somos discípulos, tenemos que también aprender, también instruirnos en las escrituras. ¿Para qué? Para que Él nos pueda dar un pan mucho más sazonado, mucho más preparado, por así decirlo, ¿sí? Y no solo que nos esté dando, por así decirlo, migajas o nos esté mandando o nos esté mostrando palabras a través de parábolas. No quiero decir que esos no sean profundos, son profundos. Para llegarlos a entender también tenemos que saber simbolismos y toda la cosa, ¿cierto? Pero digamos que no es lo mismo que tú le enseñes a un hijo de un vecino que a tu propio hijo, ¿cierto? Las dos cosas son diferentes. Lo mismo estaba haciendo Yeshua. Él veía que muchas multitudes lo buscaban, ¿qué? Solo por la comida. Solo lo buscaban por tener el pan, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Hubo un momento en que a él lo siguieron mucha multitud, lo hizo 2 veces, que alimentó a las multitudes, ¿cierto? Que les dio de comer a cada uno de ellos. Entre esos está uno que habían 5.000 personas y los discípulos les dicen, no, pues despídalo porque mira cómo es que nosotros, ¿cómo vamos a alimentar toda esa cantidad de gente? Sí, se dice que 5.000 personas, pero eran más porque estaban contando solo hombres, pero faltaban niños, faltaban mujeres, faltaban ancianos, ¿sí? Imagínense todos los que hubieran habido ahí, podríamos decir, si solo había un niño de cada familia, solo un anciano de cada familia, pues imagínense cómo sería acá. Ay, denme un segundo que no los estoy viendo y pienso que se me fue la conexión. Entonces, me asusto, dicen por ahí, me atuto. Entonces, sí, entonces acá podemos ver y qué evento se dio ahí. Dice en el Evangelio de Juan, es el de que nos da un poquito más de detalle acerca de este evento, y que un muchacho, un niño, tenía 2 peces y 5 panes. ¿Sí? Recordando esto y mientras que Yeshua oró, santificó estos 2 peces, y mientras que ellos iban repartiendo todo eso, todos quedaron comiendo y quedaron saciados y quedaron ¿cuántas cestas? Hasta que quedaron 12 cestas de todo lo que comió la gente y todo lo que dejaron fueron 12 cestas. Esto lo vamos a ver muy por encimita, ¿sí? Ya cuando lleguemos
de Juan o en Mateo o en Marcos, bueno, donde esté este pasaje de los evangelios, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ahorita lo vamos a tocar así por encimita, ¿listo? Para que no se me asusten. Entonces, estas 12 cestas, pues ¿a quién se referían? A las 12 tribus de Israel, ¿sí? Los 5 panes representan a los 5 libros de la ley o los 5 libros que el Eterno le dio a Moisés, la ley que le dio a Moisés, ¿no? Que con eso pues era que los alimentaba y alimentaba que a estas dos, a través de 2 pescados o 2 peces que van a representar a los 2 testigos de Dios. ¿Sí? A aquellos que tienen que ir y predicar la palabra, ir y enseñarle a las 2 casas de Israel. Y esto lo podemos ver a lo largo de las escrituras, por lo menos con Josué y Caleb. Fueron los representantes de las 2 casas para la época de la entrada a la tierra prometida, ¿no? Van a haber otros 2 testigos así parecidos para la época de Apocalipsis, ¿no? Eso no lo habla la Biblia, uno se cree que es Elías, el otro se cree que Moisés, se cree que Juan, se cree que Enoch, se cree, bueno, eso es muy discutible, es un tema realmente muy debatible, pero pues la verdad es que no sabemos. Son teorías, pero no podemos decir que sí va a ser este. Podremos decir que sí, Elías, porque eso lo dice el libro de Malaquías, pero no podemos saber si realmente va a ser Moisés o puede que sea otra persona, ¿no? Entonces, esto, si vemos todo lo que nos muestra acá y cada detalle de las escrituras es algo que nosotros debemos de analizarlo. ¿Por qué? Porque allí nos está dando señales, nos está dando indicios de una pista mucho mayor o de un evento mucho mayor que va a pasar. ¿Y esto a qué nos conecta? A la predicación que va a ser para los últimos tiempos, para llamar a toda esta ciega que no quisieron obedecer o que realmente todavía no han escuchado las palabras del Eterno. ¿Listo? Y aquí como vemos, pues la casa de Judá actualmente que tiene. La Torá, ¿cierto? Está alimentada por la ley del Eterno, por la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa con la casa de Israel, aquella que está en medio de las naciones? ¿Qué pasa? Solo tiene a Yeshua y desecha la ley. Lo mismo que hace la casa de Judá. Tiene la ley, pero desecha ¿a quién? Al Mesías. Nosotros tanto la casa del sur como la casa del norte estamos que andando mancos, estamos andando cojos, nos falta todavía eh, ¿cómo se diría ahí? Una columna esencial a la cual nosotros debemos de sostener. Podríamos decir que no todos, pero como pueblo, como tal, como mayoría, ¿sí? Nosotros podríamos decir somos representantes de los cuales ya volvemos y estamos empezando a tener estas 2 bases, estas 2 columnas. Por eso el llamado de nosotros es que ir y ser luz, ir y llevar y ser de los que muestran esta luz a las naciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer todo esto? Y recordamos que era mucha gente que seguía a Yeshua y hubo un momento en que Yeshua les dijo a toda esta gente lo siguiente, y eso lo vemos en Juan 6:26. Dice, respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscaréis, ¿sí? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis del pan, ¿sí? En un segundo porque me está fallando mucho la red y me lo está quitando ustedes. Listo. Entonces, ¿qué dice? De cierto os digo que me buscáis, no por lo que habéis visto, sino que por las señales o por la comida o por el pan que yo les doy que ustedes se sacian. Y siguen el verso 26. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, bueno, lo repetí, qué pena con ustedes, después lo corrijo. Y acá, ¿qué es lo que quiere decir? Le están buscando solo ¿por qué?
por comida, no le están buscando por algo que ellos realmente necesiten, sino porque querían palabra no física, no la palabra del Eterno, sino querían que el pan físico, aquello que les saciara sus necesidades primarias en vez de saciar realmente su sed espiritual. Muchos, y llegó un momento en decirles a él, pues mejor no me sigan. Nosotros, y debemos nosotros de llegar a un momento en eso, donde nosotros no somos vendedores de la palabra, nosotros no tenemos que estar mendigando o tener que estar ofreciendo la palabra como si fuera algo insignificante, sino que debemos dejarla de que Dios sea el que hable, que Dios sea el que trabaje, ¿sí? ¿Listo? Entonces acá, ¿qué podemos ver? Podemos encontrar que están buscando de manera las maneras temporales cómo saciar su sed, cómo saciar todo esto en vez de saciarse realmente como ellos quieren, como Dios quería que se saciaran, que era que a través de su palabra, de su palabra. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, ¿qué pasa? La gente lo busca o busca a Dios solo por el milagrito. Ay, si Dios me salva, me quita el cáncer. Ay, si Dios me quita de la bancarrota. Ay, si Dios me saca de tal cosa. Pues mientras que Él nos cumpla y cuando nos cumple el milagrito, ¿qué pasa después de eso? Nos vamos, nos perdemos y hacemos todo lo contrario a lo que mínimamente habíamos prometido, habíamos dicho que íbamos a hacer, ¿cierto? Pues a eso es a lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú veas el milagro, lo que Él te está dando, sino que veas quién. Al Padre. Y esto lo podemos ver en Oseas. En Oseas Él dice, ¿sí? Que nosotros, que él cuidó a Judá, a Efraín, que lo cuidó, lo alimentó, le dio de todo, pero ¿qué pasaba? Efraín no lo estaba viendo. Efraín estaba buscando a sus dioses, estaba prefiriendo a seres que realmente no estaban haciendo nada por ellos. ¿Y qué es lo que quería Yeshua? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Marta? Que si seguía con los afanes, que si seguía pensando en todo lo que es efímero, en todo lo que es pasajero, pues no podemos decir que no sea importante, pero no es lo primordial y no debe ser lo primordial para nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de entender que desde que nosotros cumplamos con lo que debemos de hacer, que es ir y trabajar, el ir y cumplir con las horas laborales, pero tampoco estar corre y corre y corre solo por el dinero y dejar a un lado realmente lo eterno, lo que nos va a favorecer, pues realmente, ¿qué va a pasar? Vamos a estar alejados. Va a llegar el momento en que muy posiblemente ya no vamos a querer las cosas del Eterno y ya no vamos a estar directamente con Él. Por eso es que en Juan 6:56 Yeshua también nos vuelve a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No es que Él lo estuviera diciendo muy literal. Ay, el que coma mi carne y mi sangre, o sea, el que sea caníbal y venga y me coma a mí como tal. No. ¿A qué es lo que está queriendo decir? Se está enfocando es a sus enseñanzas, a que todo lo que nosotros escuchemos de él lo quisiéramos comer, lo quisiéramos entender, quisiéramos tener una comunión tan cercana con él que pudiéramos decir lo mismo al mismo tiempo. No sé si ustedes han visto, por lo menos esto se ve más es en parejas o en esposos, donde con solo las miradas se entienden, ¿sí? Que uno les pregunta una cosa por separados a ambos y ambos van a responder lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay tantos años, ya hay tanta comunión íntima en ideas, en pensamiento, en palabras, en metas, ¿sí? Que van de la mano.
¿Eso qué hace? Que hablemos en comunión, que vayamos al mismo lugar. Es lo mismo que Dios quiere con nosotros, que nosotros comamos sus enseñanzas, que nosotros nos nutramos de lo que Él nos dice, de lo que Él nos pide que hagamos, de que tengamos esa comunión tan estrecha con Él que podamos decir y hablar como Él mismo está hablando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya al tener las palabras de Dios, pues, ¿qué vamos a tener? Vida, vamos a tener, van a ser espíritu para nosotros, vamos a ver que está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y eso era realmente lo que estaba haciendo María, al estar centrada ahí, dejando a un lado sus quehaceres, que eso pues los podría hacer en otro momento, pero hay tiempo para cada cosa, como lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Nosotros también debemos de buscar el tiempo y acomodar un tiempo específico todos los días para buscar de quién, del Eterno. Por eso es que a eso se refería se refería Yeshua al decirle a María que tiene y que le va a quedar la mejor parte a ella. ¿Por qué? Porque estaba ahí sentada escuchando a su maestro que les estaba enseñando y ella quería comerse esas enseñanzas, quería entenderlas, quería comprenderlas. ¿Para qué? Para poderlas transmitir, para poder ella hacer luz, para poder ella hacer algo lo que nosotros podemos ver. Por eso es que acá pasa algo similar, ¿sí? Acá vemos esto que viene, él empieza de manera a que a hablarle a las multitudes, pero les dice si ustedes se quieren ir, pueden irse, porque acá yo solo les doy palabras de qué, de vida, a palabras espirituales, palabras para que el que esté cansado pueda restaurarse, para que el que esté sin consuelo pueda consolarse, palabras para que el que tenga rencor en su vida pueda restaurar su vida y pueda dejar ese rencor y perdonar, ¿sí? Por eso es que, ¿qué pasa? Por eso es que él se aparta de las multitudes y prefiere ir a aquellos que realmente que sí quieren escuchar, que sí quieren aprender y que quieren andar bajo los principios del Eterno, bajo el gobierno de Dios, ¿sí? A lo cual estamos siendo llamados como pueblo de Israel, ¿sí? Entonces acá por eso es muy importante aclarar esto, que no se lo estaba hablando a las multitudes, que no se lo estaba diciendo así como nos lo muestran en las películas, que él va y yo no sé cómo tendría esa voz para coger y hablarle a todo un pueblo. Imagínense 5.000 personas y él dando la enseñanza a 5.000 personas sin micrófono, sin megáfono, sin ningún tipo de ayuda en especial, imagínense. ¿Cómo él haría para enseñar todo eso? ¿Sí? Pues es muy difícil. Por eso es que realmente esta enseñanza fue más hacia quienes, hacia sus discípulos. Este es el sermón del monte para quienes, para los discípulos. Esto es algo que debemos de tener en cuenta. Y acá nos podríamos hacer una pregunta y se las dejo a reflexión a cada uno. ¿Cómo te consideras tú? ¿Como un discípulo o como de la multitud? ¿Le estás buscando realmente para comerte sus enseñanzas o lo estás buscando solo por el milagrito, solo por tener saciedad de tus necesidades físicas o por qué lo estás buscando? ¿Sí? Ahí nos debemos de hacer nosotros esta reflexión y mirar hacia qué lado estamos, ¿sí? Por eso es que él en un momento llegan a preguntarle a las multitudes, y esto es lo malo de las multitudes, ¿sí? Que se les preguntó por lo menos cuando a Yeshua se iba a crucificar, que le dijo Poncio Pilato a toda la gente, ¿qué hago con este, su rey de los judíos? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago? ¿Y qué empezaron a gritar?
los judíos, los líderes religiosos de la época empezaron a gritar, crucifícalo. Y pues como todos estaban en medio de una multitud, pues que empezaron todos a decir lo mismo, sin entender, a veces sin comprensión, a veces sin saber realmente qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Como nosotros, hagan de cuenta, ustedes están en una esquina y quédense parados y miren para arriba. Verá que va a llegar otra persona y se va a parar y va a mirar para arriba. Y así, y entre más gente haya, todos van a estar mirando para arriba, pero ¿por qué? Él estaba mirando para arriba, yo me quedé mirando para arriba. Muchos siguen el ejemplo de todo el mundo, lo que el mundo me diga, pues a eso es a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y esa es la diferencia que tenemos que hacer nosotros con Yeshua. Si realmente lo vamos a seguir a él, es saber que vamos a ir en contra de la multitud, saber que vamos a ir en contra de la masa, saber que vamos a ir en contra de la moda, de lo que el mundo nos diga, sino que vamos a hacer más a lo que el Eterno nos diga. Estamos siendo llamados a seguir solo a Yeshua. Sí, y entonces, ¿cuándo dejaron de perseguir a Yeshua? Cuando él les dijo, mire, si ustedes realmente no me quieren seguir, si ustedes realmente solo quieren pan, pues mejor ni vengan más. ¿Sí? Llegó un momento en que él lo dijo, no me acuerdo en qué capítulo, pero él dijo esto y se lo dijo así tal cual. Si ustedes quieren realmente, si ustedes quieren palabras de vida, listo, quédense acá. Pero si ustedes quieren que les están hablando según lo que ustedes quieren, lo que sus oídos quieren escuchar, pues váyase en el lugar donde mejor les convenga. Cuando nosotros llegamos a esta capacidad de decirle a la gente, mire, si realmente tú no quieres escuchar la palabra de Dios, si realmente tú no quieres escuchar esto que te estoy dando, que es netamente palabra de Dios, pues vea, papito, ahí está la puerta abierta, vaya y consígase un lugar donde realmente le estén endulzando el oído, le estén diciendo palabras que usted quiere escuchar, ¿sí? Cuando nosotros tengamos esta capacidad de decir, pues definitivamente vamos a qué? A saber que la obra es del Eterno, ¿sí? Y que Yeshua no se lo dijo solo a las multitudes, también se lo dijo a quienes, a sus discípulos. Le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También quieren seguir? ¿También quieren seguir a las multitudes o prefieren seguirme a mí? El que no quiera mis enseñanzas, el que no, ahí está la puerta bien puesta. Imagínense. Y esto es duro. Yo cuando leía eso, yo dije, Dios mío, eso es también para nosotros, el nosotros decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy escuchando realmente a Yeshua, sus enseñanzas, me las quiero comer? ¿O estoy siguiéndolo solo porque sé que ahí me va a bendecir, porque sé que con obedecerlo como varios reyes lo hicieron todo como pulsadito, no porque lo hicieran de corazón, sino porque sabía que les tocaba hacerlo con el fin de que, ¿qué? De que no les viniera algo peor, ¿sí? Una consecuencia peor. Hagan de cuenta que es como un niño que coge y hace las cosas por hacerlas, porque, ay, no quiero que mi mamá me regañe, pues entonces todo lo hago y ya, ¿sí? Pero no le nace hacerlo, no lo hace con alegría, no lo hace realmente de corazón, ¿sí? Ya cuando uno lo hace de corazón se ve la diferencia, ¿sí? Es a eso es a lo que nosotros debemos de hacer. Por eso, Pablo, ¿por qué no promovía la circuncisión? ¿Quién sabe? Pablo, ¿por qué no promovía que se circuncidaran como tal? Eh, bueno, pienso que, o recuerdo mejor, que era por el hecho de que primero tenían que entender la palabra y para que después lo pudieran hacer ellos al ir conociendo toda la palabra de Dios, lo pudieran hacer con entendimiento, lo pudieran hacer de corazón, Ujú. pero pues no sé si es realmente así.
Sí, es parte, sí, porque realmente él quería que sí comprendieran la verdad. Pero vamos a ver que lo hacía por una razón mucho más importante. No es como lo que nos enseñan en la doctrina cristiana, que era porque ya estaba quitada la circuncisión y Pablo decía que ya era innecesaria. No es que fuera innecesaria, sino que realmente para la época de Pablo, de Pedro, de sus discípulos, pues realmente era muy complicado el circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso es como lo dice Hechos 15, es el rito de Moisés, ¿sí? Es una tradición que ya tenían los rabinos. ¿Y qué pasaba con esa tradición? Tenían que acercarse, tenían que seguir lo que decía el rabino que los circuncidara, ¿sí? Tenían que hacerse parte al judaísmo. Y si se hacían parte al judaísmo, pues ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Tenían que rechazar a Yeshua, ¿sí? Lo hacía por, primero, esta razón. La segunda, porque él no promovía esto, porque simplemente el que entrara realmente y se que circuncidara era porque ya había tomado una decisión radical. Esto lo vemos con Ruth y Noemí, ¿sí? Con Noemí y sus dos nueras. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando ellas salieron de allí de Moab rumbo a Judá? Salieron las tres, ¿cierto? Y Ruth, Noemí se para y le dice a las dos, venga, no, no vamos a, si quieren quedarse ustedes, pueden quedarse, yo cómo las voy a llevar allá. No, quédense, quédense, ¿sí? ¿Qué pasó? Las dos lloraron, ay, no, nosotros nos vamos contigo. Bueno, avanzó otro rato y después volvió y se detuvo y les dijo, venga. No, no sigan conmigo. Mira, yo no tengo que ofrecerles a ustedes. Mejor váyanse con sus familias, se consiguen un nuevo marido y pues están mucho mejor. ¿Qué pasó ahí con Ruth? No dijo nada, se quedó callada, pero Orfa, ¿qué hizo? Sí la besó y se fue, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Ruth siguió ahí al lado de Noemí y la última vez que Noemí le pregunta esto, ven, vete a tu casa porque es que de verdad yo no tengo nada que ofrecerte, vamos a estar allá casi sin nada, ¿sí? Devuélvete a tu casa, devuélvete con tu familia. ¿Y qué es la respuesta que Ruth le da? Le dice, no me importa donde tú vayas, yo iré, donde tú te mueras, yo iré, yo voy a morir, ¿sí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Imagínese con esta respuesta, pues, que hizo Noemí, pues ni modo de estar peleando y ni modo de estar diciendo algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? También Pablo lo estaba haciendo con el fin de probar si el que quisiera realmente ser circuncidado y tomara la decisión, eso no importaba qué, no importa cuánto rechazo hubiera tenido, esta persona lo iba a hacer, ¿sí? Es igual que un niño chiquito. Tú dile, no vaya a hacer esto. ¿Y cuántos rechazos recibe el chino chiquito, el niño chiquito, ¿sí? ¿Y cuántos rechazos no recibe, pero va y hace las cosas a pesar de que le vaya a ir mal, ¿sí? Lo mismo pasa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realmente tomamos una decisión de hacer algo, es cuando ya lo vamos a hacer, no importa el rechazo. Y esto es algo que tiene el judaísmo incluso hoy en día. Y es que si tú quieres ser parte, por lo menos del judaísmo, o quieres ser parte de la nación de Israel, ellos te van a rechazar por lo menos 3 veces siguiendo lo mismo de Noemí con Ruth, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Puede que te rechacen mucho más, pues es para ver, no para no, ellos no es que no quieran que tú ingreses a su religión, por ellos mejor, pero ¿qué pasa? Quieren saber cuál es tu nivel de compromiso. ¿Sí? ¿Cuál realmente es tu nivel que tienes con Dios? ¿Sí? Eso es lo que es, y por eso Pablo, pues tampoco fue que promoviera tanto la circuncisión. ¿Por qué? Porque quería que todos estuvieran seguros realmente de la decisión que iban a tomar, ¿sí? No solo circuncisión de carne, sino también circuncisión de qué? De corazón. ¿Listo? Bueno.
Y esto también lo podemos ver con la mujer sirofenicia o esta mujer que estaba gritando desde lejos, que no era de Israel, era gentil, ¿sí? Que estaba viendo y viendo cómo Yeshua hacía milagros, viendo cómo hacía esto, y empezó desde lejos a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, Yeshua, hijo de David, sálvame, salva a mi hija, Yeshua, ten misericordia de mí. Sí, empezó a gritar a grande voz. ¿Y qué dijeron sus discípulos? Le dijeron, maestro, maestro, calla a esa mujer, déjala que se vaya, despídela, ¿sí? ¿Y qué le dijo Yeshua a sus discípulos? No vine sino por las ovejas de la casa de Israel. Y después cuando esta mujer se le acerca y habla con él y le pide misericordia, ¿qué le contesta Yeshua? No está bien quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Por qué fue Yeshua tan drástico? O podríamos decirlo hoy en día, ¿por qué sería tan dura de tratarlo como si fuera a los perrillos? Porque recordemos que para esa época, ¿qué era el ser perrillo? El que se dejaba guiar por sus instintos, que se dejaba llevar por su carne, por sus pensamientos, por sus deseos, ¿sí? Y por eso es que Yeshua le dice esto, tú eres gentil, tú eres extranjera. Tú eres de otra nación, tú sigues a tus ídolos, pues yo, ¿por qué voy a quitarle el pan, sí, a mis hijos, aquellos que realmente me quieren seguir, para dárselos a una gentil que no me quiere seguir, que no me quiere obedecer? ¿Sí? En cierto modo, eso fue lo que le dijo Yeshua, ¿sí? Pero ¿qué le dijo esta mujer? Sí, señor, tienes toda la razón, sí, pero aún los perrillos comen las migajas que tiran la mesa, ¿sí? Que caen de las mesas de sus amos. Así mismito, ella le estaba diciendo, imagínense esa fe, y por eso es que Yeshua que le dice, grande es tu fe, tu milagro se te ha conseguido. O, bueno, no me acuerdo cómo es que dice el resto, pero ahí se le que Yeshua le concedió él el milagro que ella estaba pidiendo, no solo por la fe, sino porque sabía que no merecía nada. Al no merecer nada, que estaba diciendo, yo soy pobre de espíritu. Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo sé que yo no merezco nada. Yo sé que soy gentil, yo sé que soy pecadora, yo sé que he hecho lo peor del mundo, pero aún así deseo tu salvación. Aún así quiero que tú seas el que me escuches. Aún así quiero tener la libertad de ti. Esta mujer estaba que desesperada. No le importó lo que dijera el mundo, no le importó lo que pasara a lo largo, sabía que su única esperanza estaba en quién, en Yeshua. Sabía que él realmente le podría sacar de ese mundo, de esa pesadilla o de esa situación que estaba viviendo su hija. Sabía que él era el único que le podría realmente redimir y limpiar esto que estaba pasando, ¿sí? Por eso ya en Mateo 7:13, que nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos son los que la hallan? Porque pocos están o prefieren pasar persecución, pasar adversidades, pasar angustias y saber que van a llegar a vida eterna, pero muchos prefieren vivir la vida fácil, gozársela, estar en lo mejor o en los deseos de su carne, que realmente y sin saber que van a terminar en un camino de qué, de perdición. ¿Sí? Y esto es algo que nos llama Dios, y es una actitud que nosotros no tenemos que ver y no queremos que realmente tener. Que es que una actitud de vendedores.
una actitud de estar vendiendo el evangelio, estar rogándole a la gente para que venga y escuche, no. Sí, yo por lo menos yo no soy así, no me veo en esa actitud de estar rogándole a la gente que venga, estudie, que venga esto, no. Si la gente lo hace y si yo veo que tiene la insistencia y el querer aprender, yo le saco tiempo y le dedico tiempo y les enseño, ¿sí? Pero si llega el momento en que uno tiene que estar ahí como el que guía la carreta, ¿sí? La otra persona es la carretilla y uno tiene que estar empuje y empuje y empuje, pues llega un momento en que es extenuante y no va a ser de provecho. La persona tiene que darse cuenta que realmente que él es el que quiere, él es el que la necesita, no yo ya entré, yo ya estoy en pacto, yo quiero seguir escuchando el Eterno. Yo quiero seguir aprendiendo de él, ¿cierto? Pero si le estamos rogando a una persona, por eso es que Yeshua también dice, no le tires las perlas a los cerdos, pues es en eso, ¿sí? Insiste, 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 pues esta persona va a estar, es que, ay, porque tú le insistes, porque tú le ruegas, porque le estás mostrando mucho más importancia a ella que al evangelio, ¿sí? Pues por eso no, sí debemos de insistir y yo no les digo que no insistan, insistan, pero de una manera que ustedes le den su tiempo, que pase cierto tiempo y ustedes vuelvan y hablen con la persona y si ven que ella quiere volver, pues listo, hagan, insístale otro poquito más, pero si ven que realmente la persona tiene decidido su camino y como que no es muy interesante las cosas de Dios, pues déjala. Dios va a llegar el momento en que va a tratar con ella y ella va a llegar, ¿sí? Pero tú estás ahí, tú le dices, mira, cuando quieras escuchar, acá estoy, me avisas, yo saco tiempo y cuadramos y empezamos clase o empezamos a aprender o sacamos tiempo y hablamos, ¿sí? Cosas así por el estilo. Pero ¿por qué estar eso y detrás de una persona todos los días y rogándole y rogándole? Eso no quiere decir que no lo voy a hacer con mis hijos o con aquellos que tengo bajo mi autoridad. ¿Sí? Cuando yo tengo a alguien bajo mi autoridad, sí tengo que obligarlos. ¿Por qué? Porque son mi responsabilidad. Ya después de que ellos salgan de mi responsabilidad, es decir, ya que mis hijos crezcan y ya vayan y ya tengan edad suficiente para tomar sus decisiones, pues ya que yo les digo, yo te estoy mostrando, tienes estas dos opciones, estos dos caminos, tú empiezas a decidir. ¿Sí? Y uno les firme, tienes tú que darle las cartas, hoy en día ya no se puede hablar con tabús, hoy en día tú tienes que abrirle todas las cartas incluso a tus hijos desde muy chiquitos, porque yo tengo un niño acá que yo cuido y él tiene más o menos 6, 7 años y ustedes lo vieran, pensamientos de grandes, ya le habla y antes le exige a uno y son muy a tratar de manipularlos a uno. Entonces, si uno no les tira las cartas abiertas, si uno le dice, mire, conmigo es así, te le vas diciendo a tal hora es, y le vas cumpliendo lo que tú estás diciendo, ¿qué pasa? Estás tomando ese lugar de autoridad que Dios te dio para qué, para guiar a esa personita ante Dios. Entonces, a eso es a lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? No podemos estar tomando autoridad o estar dejando a un lado lo que nos corresponde porque podríamos cometer el error del y el cual pues ¿qué le costó? Le costó grave, ¿no? Entonces, todo esto debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Y tampoco ser esta actitud de vendedores, ¿sí? Es decir, no puedo ir ni tan al extremo ni tan al otro, tengo que ser balanceado. Todo en la vida con el Eterno es balanceado, ¿sí? Eso es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Debo insistir, pero tampoco tanto, pero si veo que la otra persona no quiere, pues darle su tiempo, dejarle y Dios va a hacer su obra también en ellos. ¿Listo? Y en Jeremías 29:13, ¿qué me dice? Me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo su corazón. Y esto se cumple cuando realmente a ti cuántas veces no te hablaron, cuántas veces no te insistieron.
Y puede que no haya sido la misma siempre, puede que haya sido diferentes personas. Pero ¿cuántas veces no te insistieron y no te hablaron, te dijeron, ven, mira, escucha esto, que esto es bueno? Por lo menos yo no tuve personas encima que me insistieran. Casi siempre fue un trato entre Dios y yo, porque pues yo nací en cuna cristiana, ¿sí? Y no fui de las muy rebeldes, que eso que me aparte del todo, no. Hubo un tiempo en que yo ya no quería asistir a iglesias, que ya no quería nada. Yo dije, esta vaina no, no. Y yo iba a una iglesia, pero pues más por compromiso, más porque decir, si yo no te busco, realmente yo no sé qué haría, ¿sí? Yo sí siempre vi eso de esto. Y cuando empecé a escuchar los audios de Joseph, créalas que yo duré casi 5 años antes de tomar la decisión como tal. Y el que más me gustaba escuchar era el de Mateo. No sé si era por la evidencia de la matemática que tiene este libro, pero me gustaba escucharlo. Y eso que aparece y eso que tú estás escuchando ciertos audios y a veces lo ponía eso por allá cada 3 meses, cada año o así lejano, hasta un día que me puse a ponerle cuidado, a ponerle atención. Ahí sí como quise, venga, ¿qué es lo que tanto habla este hombre? ¿Sí? Y ahí sí fue cuando yo me convencí, pero ¿quién era el que me estaba insistiendo y no fue tan persistente y no estuvo ahí encima como que racata, como pájaro carpintero que anda sí, picándole a uno, pues tampoco, ¿sí? Entonces, por eso les digo, nosotros tenemos que medir, ¿sí? Medir. Si ves que la persona pues no quiere en el momento, bueno, deja que pase 1 o 2 meses o 1 o 2 semanas, o si te hablas mucho con la persona, tú vas mirando dependiendo de la situación, cuando ella te pida consejo, cuando ella te pida algo, pues tú te acercas y le empiezas a hablar. ¿M? Pero no ser tan insistente, tan pájaro carpintero que va apoyando y va apoyando en el mismo lado, pues ¿por qué? Porque van a venir es obligadas, van a venir es porque tú le insististe y puede que en algún momento eso sirva, ¿sí? Para estas personas, hay personas que llegan así, pero hay otras que no, que por más que tú le insistes, por lo menos yo no soy de las que me gusten que me estén insistiendo, me estén diciendo las cosas que ya uno sabe que tiene que hacerlas, ¿cierto? Pero hay otras personas que sí. Hay otras personas que sí toca estarlas puyando, que toca esto, que toca ve, haga aquello, y esto sí yo lo he visto con niños, pues casi siempre es lo que yo más hago, cuidar niños, y hay niños que realmente son así, uno para una cosa tiene que estar puye y puye y puye y puye para que hagan las cosas, en cambio con otros no, uno los deja ahí solos y que hagan las cosas y las hacen lo más de relajados. Entonces, eso también depende del carácter de la persona. Por eso es que uno tiene que aprender también a medir y a mirar a quién se le está evangelizando y cómo es el carácter y cómo es la persona en su diario vivir para comprender cómo nomás debo acercarme, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema. Entonces, esto mismo de rechazarlos, de decirles a los discípulos, vea, si ustedes no quieren, pues acá están las puertas abiertas. Si a usted no quiere que le llamen fanático, si usted prefiere ser fanático y para hacer filas para otras cosas sí las hace, pero para seguirme a mí no, pues mire, ahí está la puerta abierta, ustedes bien, pueden irse. Pero Pedro incluso en ese momento que dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Yo a quién más voy a ir? Y eso era algo que yo le tenía como cosa cuando quería como alejarme de Dios, como cuando ya no veía algo bueno en las iglesias, porque casi siempre el trato fue Dios conmigo nomás, no tuve así muchas amistades en las iglesias. Entonces, al yo quererme apartar, llegué a decir esto, llegué a decir, Dios mío, pero si me alejo de ti, ¿qué sería? Yo veía el ejemplo de mis hermanas, ejemplo de familia muy cerca, amigas que tuve o he tenido, y uno ve el ejemplo y uno dice, Dios mío, si yo me alejo de ti, ¿qué sería de mi vida? O sea, ¿yo dónde estaría? ¿Realmente sería lo que soy ahorita? ¿O estaría igual que mis amigas? ¿O estaría igual que mis hermanas? ¿Estaría en momentos difíciles batallando? ¿O qué haría yo? ¿Sí?
Entonces, cuando uno se da cuenta que sin Dios no es nada, que si yo doy un paso y veo que Dios no está, así como Moisés que le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no ando. Si tú no caminas conmigo, yo prefiero quedarme acá en este desierto y morir en este desierto. Pero si tú vas conmigo, listo, a donde me digas, yo voy, ¿sí? Esa misma disposición tenemos que tener nosotros como discípulos, saber que no tenemos nada que sin las enseñanzas de Yeshua, que si no eres discípulo, que si no sabes a dónde ir y si no tienes a quien te guíe, que es tu maestro, pues definitivamente no somos nada. Sí, yo no soy nada si realmente si Yeshua no me hubiera salvado, che, quién sabe en dónde estaría ahorita o si todavía estaría en este mundo, ¿sí? Y es algo que tenemos que ver y por eso empieza diciendo bienaventurados. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurados, dichoso, feliz, enriquecido eres. ¿Por qué? Porque conoces, porque sabes que sin Dios no haces nada, ¿sí? Y acá esta palabra de dichoso, esta palabra de bienaventurado, también tiene que ver con la palabra de rico, ¿sí? Y es que estas dos palabras definitivamente lo único que cambian son una letra como tal, ¿sí? Las otras dos son muy parecidas, ¿sí? ¿Cuál es? La Ajin es la única con la que empieza por lo menos el rico, y bienaventurado empieza con el Aleph, ¿sí? Entonces, imagínate, solo esto hace como la diferencia en lo que realmente nosotros debemos de ser. Felices, bienaventurados, nosotros debemos ser cuán feliz debo ser solo por estar con el Eterno, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando nosotros llegamos a tener esto, estas dos similitudes, ¿sí? Que es algo que no tiene que estar solo pensado en cuando se dice rico, a veces solo lo pensamos en manera de plata, monetario o algo así, sino que no. Realmente en eso no abelga realmente la riqueza en nuestras vidas. Cuando nosotros somos ricos, no quiere decir que tengamos las mayores cosas, muchas propiedades, sino que realmente hay algo en ti que te llena. Hay algo en ti que te sacia, que ves que no necesitas 10.000 televisores para tú poder estar contento, que no necesitas el teléfono de última tecnología, que no necesitas la casa con 4 o 5 piezas, piscina, jacuzzi, todo eso para ser feliz, ¿sí? Esa realmente es la riqueza. Cuando tú sabes que realmente las cosas materiales, así como llegan, se van también. ¿Sí? Y ahí es donde realmente nosotros podemos ver que después de que él empieza, ve todas estas multitudes a perseguirle, a estar allí, pues él que dice, me retiro. Me retiro y me voy con mis discípulos, voy, tengo una charla con ellos, voy y en vez de estar entre las multitudes, entrar entre el mundo donde a veces nos oprimen, donde estamos cansados, donde estamos realmente abatidos, es ir y subir al monte, es ir y subir a la presencia del Eterno para que Él nos muestre su luz, para que Él nos empiece a levantar, ¿sí? Y a eso es a lo que estamos llamados, a levantar que el tabernáculo caído de la vid, a empezar a representar, nosotros somos representantes de las 12 tribus, de cuál tribu no sabemos de cuál, puede que caiga de Efraín, de Manasés, de Neftalí, de Zabulón, de Aser, bueno. Puede que haya de cada una de esas tribus o puede que hayamos solo de una tribu, no sabemos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nuestro propósito como hijos de Israel, como pueblo de Israel, como hijos del Dios viviente, ¿qué es? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Ser luz en medio de las naciones, ser la sal de la tierra y vencer todas esas mismas tentaciones que venció Yeshua.
¿sí? Lo que vimos en Mateo 4. ¿Y quién fue el que realmente estableció todo eso? Nosotros estamos llamados a hacerlo, pero ¿quién realmente lo cumplió al pie de la letra? Yeshua. Yeshua es el principal, es nuestro maestro, el que debemos de seguir, que realmente su propósito es que restaurar a las 12 tribus y llamarlos para que sean luz en medio de las naciones, porque Él ya está haciendo luz, ¿sí? Para que sean la sal de la tierra como Él es ya la sal de la tierra, ¿sí? Y vencer como Él venció la tentación. A eso y por eso nosotros debemos de seguirlo. Cuando nosotros le seguimos, cuando nosotros vamos con Él, pues realmente, ¿qué vamos a tener? Poder para vencer, porque estamos siguiendo el ejemplo que él siguió, que es que citar las escrituras, mostrarle al mundo y estar diciendo, mira, no puedo hacer esto porque acá me dice esto. No puedo hacer esto porque acá me dice esto. Y eso que hace que yo sea diferente a las demás, que muestre una luz verdadera de que realmente yo estoy siguiendo a un Dios verdadero, a un Dios que es inigualable, a un Dios que realmente me está dando todo lo que yo como ser humano necesito para vivir y que mi propósito principal, como lo vimos en Mateo 4, es que servir a los demás. Y ese es mi propósito, el vivir para servir solo a otros. Y la prueba de fuego que me sigue, ¿cuál es? ¿Cuál es ese desafío de humildad que nosotros debemos de tener? De saber que si yo no me humillo, voy a ser humillado por el Eterno. Pero si yo ando realmente en la humildad que yo tengo que ser, como esa humildad que mostró Yeshua, que si quiero ser líder, tengo que ser siervo, tengo que ayudar a los demás, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que lavar el baño, tengo que sacar la basura, tengo que lavar trastes. Si yo primero entiendo eso, que tengo que hacer primero todo aquello que no me gusta hacer y que al mundo no le gusta que hacer, por lo menos a cuál de los famosos, de los cantantes, primero quiere saber cómo se tiene que organizar un evento, cómo tienen que organizar las sillas, cómo tiene que hacer la seguridad. Eso es lo que menos piensan en saber, ¿sí? Por lo menos aquel que es predicador, ¿qué aprende? ¿Qué le enseñan en un instituto bíblico? ¿Le enseñan a servir o le enseñan a ser servido? Imagínense. Entonces, a esto es algo que lo que tenemos que estar mirando, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos este llamado, ¿sí? De cuando vimos que cuando a él se lo llevaron al monte más alto, le mostró todos los reinos que hizo Yeshua, que le dijo él, que le dijo Satanás incluso, te voy a dar todos estos reinos si tú postrado me adoras. Pero ¿qué le dijo Yeshua? No, no, no. Qué pena contigo, váyase de acá. Yo a ti no me voy a adorar y no voy a postrar a ti porque es que escrito está. Al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Tú eres un siervo de Dios, hay uno mayor que tú, al cual yo sí debo de adorar. Si tú no lo quieres adorar, bueno, es tu cosa. Pero lo mío es que yo voy a adorar al más grande, aquel que te creó a ti. Eso le estaba diciendo Yeshua de maneras muy sencillas, pero eso le estaba diciendo, ¿sí? Así que la prueba de fe, nuestro llamado, ¿cuál es? A identificarte con todos, a ponerte encima de todos. ¿Cuál es nuestra prueba de fuego que vimos en los capítulos anteriores? Ser humilde, ser humilde. Exactamente. Estamos ser llamados a qué? A no pasar por encima, a hacer qué? Menos de los que están a nuestro lado. ¿Qué quiero decir con menos? A que nosotros tengamos que servirles, ¿sí? Nosotros estamos llamados en vez de querer ser servido a ser qué? Siervos, ¿listo? Y más cuando estamos hablando de las escrituras. Entonces, si vemos acá, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la riqueza espiritual que nosotros debemos de hacer,
Bienaventurados, dichosos, ricos, ¿pero qué? Los pobres en espíritu. Entonces está dichos, dice que tenemos que estar dichosos aquellos que, ¿qué? Que no tienen donde caerse muertos, aquellos que no tienen un lugar donde vivir, ¿no? Pues que para eso, pues que es como decir, no, pues vendamos todo y nos vamos debajo de un puente, ¿no? No, eso no es lo que está diciendo Yeshua. Yeshua y Dios no va en contra de las riquezas del mundo. O sea, no va en contra de que tú tengas carro, casa, beca, o si no, pues Abraham no hubiera sido rico, Jacob no hubiera sido rico, Isaac no hubiera sido rico, todos los grandes no hubieran sido incluso reconocidos como David. David tuvo un lugar de prestigio, tuvo dinero, tuvo fortuna, tuvo sirvientes. Eso no es, es decir, eso no es malo, ¿sí? No va en contra. Lo malo es que tú pienses que todo eso es a tu servicio. Que como tú tienes riqueza, pues puedes venir y humillar a todo el mundo. No, que como tú tienes casa, pues puedes venir y hacer y deshacer en tu casa porque es que eso es tuyo. No, nosotros somos administradores, pero ¿qué quiere decir cuando nos está hablando de que nosotros somos pobres de espíritu? ¿Qué es un pobre de espíritu? Y esto ya lo vamos a ver cuando la próxima clase. Los espero la próxima clase.